tenemos un nuevo video de Jimin y Jungkook en Disney Plus Indonesia. Y honestamente, es de esos contenidos que no necesitan exageración ni adornos porque habla solo. Cuánto nos conocemos no es un título bonito ni una frase para quedar bien. Es una descripción literal de lo que se ve. Y lo que se ve no es algo que se construya para cámara, ni algo que aparezca porque sí. Es el resultado de años de convivencia, de atención mutua, de observarse de verdad, de conocerse en los detalles pequeños, en los hábitos, en las reacciones automáticas, en esas cosas que no se ensayan. Desde el primer minuto queda claro que Jimin y Jungkook se saben. No se conocen, se saben. Jungkook sabe cómo Jimin piensa, cómo responde, cuándo duda, cuándo se adelanta. Jimin sabe cómo Jungkook actúa antes de que lo haga, qué va a decir, cómo se va a mover, incluso cuándo va a intentar hacerse el desentendido. No hay sorpresa incómoda, no hay desajuste, no hay ese momento raro donde uno no entiende al otro. Todo fluye con una naturalidad que solo aparece cuando dos personas han compartido demasiado tiempo real juntas. Y hay algo muy claro en este video. Jungkook es plenamente consciente de que no hay nadie que lo conozca mejor que Jimin. No lo dice de forma explícita, pero lo deja clarísimo en la manera en que se apoya en él, en cómo confirma respuestas, en cómo se ríe cuando Jimin acierta sin esfuerzo. No hay tensión ahí, no hay competencia. Hay una especie de confianza absoluta, casi tranquila, como quien sabe que está frente a alguien que lo ha visto en todas sus versiones. Desde el inicio del video, Jungkook y Jimin muestran una sincronía tan natural que el test no se siente como un simple juego, sino como una confirmación constante de todo lo que ya saben el uno del otro. Al saludar al público de Indonesia, sus voces suenan relajadas, seguras, como si estuvieran en un espacio cómodo y conocido. Jungkook inicia el saludo y Jimin se presenta, seguido inmediatamente por Jungkook diciendo su nombre, sin pausas ni formalidades. Jimin explica que van a poner a prueba cuánto se conocen jugando un test, y Jungkook responde que parece que será divertido. Jimin se ríe, y en ese momento Jungkook añade algo clave. Dice sinceramente que cree que puede responder a todo, incluso si llega a dudar un poco. Esa frase no suena exagerada ni presuntuosa, suena firme. Jungkook habla como alguien que está convencido de conocer cada hábito, cada preferencia y cada pequeño detalle de Jimin. Jimin acepta el desafío y propone ver quién responde mejor, dando paso al juego. En la primera ronda, Jimin hace las preguntas. La primera es clara. ¿Qué fue lo primero que hizo después de dejar el ejército? Jungkook responde sin titubear que jugar videojuegos. No se detiene a pensar demasiado, no duda. Incluso pregunta si acertó, con la tranquilidad de quien sabe que lo hizo. Jimin confirma que la respuesta es correcta y empieza a explicar el contexto con calma. Cuenta que pasó mucho tiempo sin jugar, que retomó los videojuegos poco antes de alistarse, pero que al entrar al ejército tuvo que dejarlos otra vez. Explica que por eso, cada vez que tiene vacaciones, vuelve a jugar y disfruta muchísimo ese momento. Mientras Jimin habla, Jungkook escucha atento, como si ya conociera esa historia de memoria. No hay sorpresa en su rostro, solo reconocimiento. Cuando Jimin expresa lo bien que se siente poder volver a jugar, Jungkook coincide y celebra la respuesta correcta, reforzando la idea de que no fue un golpe de suerte, sino conocimiento real. La segunda pregunta de Jimin se centra en un hábito cotidiano. ¿Qué es lo primero que hace al despertarse por la mañana? Jungkook responde que revisar el celular, algo que dice con total naturalidad, como si fuera obvio. Jimin acepta que eso es cierto, pero aclara que hay algo más. Jungkook no se altera, piensa un momento y responde que entonces debe ser beber agua. Jimin le dice que no, y Jungkook le pregunta directamente qué es. Jimin explica que su hábito ha cambiado y que ahora, al despertar, lo primero que hace es cepillarse los dientes. Jungkook se muestra sorprendido, lo que deja ver que incluso alguien que observa con tanta atención puede encontrarse con cambios recientes. Jimin explica que beber agua sin cepillarse antes no le resulta agradable.
Jungkook responde que entiende perfectamente, mostrando que no solo escucha la respuesta, sino que comprende la razón detrás del hábito. En la segunda ronda, Jungkook toma la iniciativa y comienza a hacerle preguntas a Jimin. La primera es sobre qué quería llevar al empacar, pero no pudo. Jimin dice que ya lo recuerda y responde que un cable cargador. Jungkook confirma que esa es la respuesta correcta y comenta que él mismo casi ya no lo recordaba. Esa confesión no resta valor al momento. Al contrario, hace que el intercambio se sienta aún más real. Jimin, a partir de esa respuesta, recuerda que antes del viaje les dijeron que solo podían llevar una bolsa pequeña. Jungkook completa la idea diciendo que era como ir de mochilero, casi como una especie de desintoxicación. Jimin coincide y comenta lo curioso que fue todo. Ambos van reconstruyendo el recuerdo juntos, sin esfuerzo, demostrando que comparten las mismas memorias y que basta una frase para que el otro entienda exactamente de qué se está hablando. La siguiente pregunta de Jungkook es sobre qué es lo primero que Jimin quiere hacer en Da Nang. Jimin responde que comer comida vietnamita. Jungkook dice que eso es lo que pensaba. Jimin le agradece y Jungkook añade que era exactamente lo que tenía en mente. Jimin comenta que al final, la comida siempre termina siendo lo más importante. Jungkook está completamente de acuerdo. Este intercambio, aunque sencillo, deja claro que Jungkook no solo conoce los hábitos de Jimin, sino también sus prioridades, aquello que siempre ocupa el primer lugar en su mente cuando llega a un lugar nuevo. En la última ronda, el test se vuelve aún más personal, centrándose en los hábitos a la hora de dormir. Jungkook pregunta cuál es su hábito cuando viajan. Jimin empieza a describirlo con mucho detalle, como alguien que ha observado cada movimiento. Dice que a menudo lo ve durmiendo, pero que antes de eso no deja de mirar su celular. Describe cómo Jungkook abre tanto los ojos que parece que se le van a salir, y añade que eso se nota aún más porque ya de por sí sus ojos son grandes. Jungkook responde que eso sucede porque el celular solo se ve bien de cerca y que desde lejos ni siquiera se nota. Jimin entiende que la pregunta apunta a un hábito concreto, y Jungkook se lo confirma. Entonces Jimin responde que usar el celular y Jungkook acepta la respuesta. Jimin continúa y añade otro detalle, demostrando una observación constante y precisa. Dice que Jungkook también va y sale del baño varias veces antes de dormir. Describe la rutina paso a paso. Se acuesta, va al baño, vuelve a acostarse. Jungkook confirma que eso es cierto. Jimin explica que normalmente él se duerme primero, por lo que casi nunca ve a Jungkook quedarse dormido. Jungkook reconoce que eso es verdad y le dice que respondió muy bien. Jimin responde que, después de todo, durante 1 año y medio, prácticamente se vieron todos los días en el ejército, por lo que conocer esos detalles era inevitable. Jungkook está completamente de acuerdo y dice que dio en el clavo, reafirmando que ese tiempo compartido profundizó aún más el nivel de conocimiento entre ambos. Luego Jungkook pregunta cuál es el hábito de Jimin a la hora de dormir últimamente. Jungkook mismo responde que acostarse y leer un webtoon. Jimin dice que eso ya cambió, pero Jungkook insiste en que la pregunta es últimamente y recuerda que cuando viajaban juntos, Jimin siempre lo hacía. Jimin acepta que es cierto y explica que durante los viajes siempre lee webtoon. Entonces confirma que la respuesta es correcta y felicita a Jungkook. Ese momento vuelve a reforzar la idea central del test. Jungkook no responde al azar, responde desde la certeza. En el cierre, Jungkook afirma con seguridad que así es, y ambos coinciden en que definitivamente se conocen muy bien. A lo largo de todo el video, Jungkook se muestra completamente convencido de saberlo todo sobre Jimin, atento a sus hábitos, a sus cambios y a sus pequeñas rutinas diarias. Jimin, con cada confirmación, valida esa seguridad. No hay tensión ni competencia real, solo una sucesión de respuestas que demuestran cuánto se observan y se entienden. Finalmente, Jimin invita a seguir viéndolos en Disney Plus, en la segunda temporada de Are You Sure? Jungkook se despide diciendo que se verán de nuevo, y ambos cierran prometiendo reencontrarse pronto en Disney Plus,
dejando claro que lo que se vio en el test no es algo ocasional, sino una conexión constante que se refleja en cada palabra y en cada recuerdo compartido.